Este es el ventilador BSZ-22, diseñado en México para atender pacientes COVID. La creación de este respirador fue la respuesta a la carencia de estos dispositivos cuando se desató la pandemia de COVID-19 en México y el mundo. Cuando llegó la pandemia, el repunte y la necesidad de abrir áreas adaptadas, convertir ciertas áreas en unidades de terapia intensiva, pues no bastaba con que estuviera la cama, la enfermera y los medicamentos. Si no había un ventilador, pues eso prácticamente no podía ayudar en mucho al paciente. Sabíamos que íbamos a tener un problema y requeríamos ventiladores de emergencia. ¿Qué quiere decir? Estos ventiladores que nos ayudaran a que los pacientes no se murieran asfixiados. De repente, en marzo me hablan por teléfono y me dicen, Salvador, los directivos de FEMSA quieren ayudar a la comunidad y nos están pidiendo que hagamos ventiladores. Y yo dije, ¿cómo ventiladores? Pues estamos completamente en una industria diferente. Y así, Salvador se involucró en un proyecto de unas 13 semanas, el cual concluyó con la presentación del respirador mexicano para la atención de pacientes COVID. Se empieza a desarrollar inmediatamente en abril y primero se coordina o se crea una comisión a través del equipo de respuesta nombrado por el gobierno, que incluía SEDENA, CEMAR, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, y se crea una comisión para ver qué es lo que había. En aquel entonces, el MIT lanza un diseño abierto, sin que lo hubieran probado, pero con una base fisiológica adecuada o lógica. Y estos dispositivos conocidos como AMBU. Nos dimos cuenta que había ventiladores mecánicos, había ventiladores de turbina, había ventiladores con válvula servo, y el cuarto que eran los ventiladores AMBU, que era a través de una bolsa. Y nos dimos cuenta que el 90% de las personas o el 90% de los grupos a nivel mundial se estaban enfocando en lo que es el ventilador con la bolsa AMBU. Entonces empezamos a investigar y en menos de 48 horas nos dimos cuenta que mucha gente estaba yendo en el lado contrario de lo que realmente necesitaba el paciente COVID. Metalsa se sumó al proyecto con su expertise en diseño y con la línea de ensamble para la producción de los respiradores. Obviamente el área médica es muy diferente a trabajar, como le decimos a veces muy burdamente, con fierros, ¿no? Pero a final de cuentas hacemos estructuras complejas de seguridad para componentes de autos, y el tema de salud es muy diferente. Es decir, en poco tiempo, las personas involucradas en el diseño de un respirador para pacientes COVID pensaron afuera de la caja y comenzaron a elaborar los primeros prototipos basados en un ventilador mecánico. Para entonces, varias empresas y universidades se habían integrado al proyecto. El tiempo corría y ni los contagios ni los fallecimientos se reducían. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos más de 16 instituciones, universidades, empresas que querían colaborar con nosotros, más de 700 personas que de alguna forma estaban trabajando en conjunto, reuniéndonos día y noche para ir viendo los avances. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos un prototipo que estaba listo para poder hacer pruebas clínicas en las instituciones. Siempre estuvimos muy de la mano con sesiones diarias, todo el equipo de FEMSA, Metalsa, NEMAC, Bocar. Hubo mucha colaboración que tuvimos entre empresas que inclusive hasta se podrían catalogar semicompetencia, pero pues todas las empresas unidos para poder lograr un bien, un objetivo, fue clave. Además, el cierre de aduana y fronteras complicaba el abasto de insumos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un equipo que pueda cumplir 3 funciones. Una de ellas, que la cadena de suministro la podamos encontrar relativamente en México. 2, donde podamos escalarlo de una forma masiva. Y 3, algo que pueda ser rápido para los médicos. Y en menos de 12 semanas estuvo listo para su fabricación el respirador que resultó fundamental para la atención de pacientes. La línea de ensamble fue diseñada y fabricada en 4 semanas, que para nosotros fue récord. Y algo que creo que hicimos bien fue lo que le llamamos ingeniería simultánea. Mientras estábamos diseñando el producto, teníamos a nuestros ingenieros de proceso
viendo el producto en sí y diseñando para la manufactura a la par. Todos queríamos un ventilador que salvara vidas, pero además nos salió este ventilador con características muy interesantes. Por ejemplo, dado que traía una batería que se le ponía en el carrito que se construyó específicamente, bueno, pues esta batería nos permitía que el ventilador, además de que tenía ruedas y era relativamente portátil, podríamos empujarlo junto a la camilla del enfermo para poderlo trasladar, por ejemplo, a radiología o a algún estudio especial. El modelo pues sí nos ayudó muchísimo. El ventilador, como es algo que suelo decirle a mis pacientes, no es algo que vaya a curarte la enfermedad, pero sí es algo que te va a ayudar a ganar tiempo para que los medicamentos y algunas intervenciones que nosotros hagamos, de cierta manera pausemos todo ese estrés, toda esa actividad que tiene el cuerpo de la persona y finalmente pues ayude a su recuperación más pronto. Entonces es algo que nos ayudó mucho porque la gente ya no se estaba muriendo ahogada. Fue maratónico, o sea, hicimos el diseño, hicimos la manufactura del ventilador en menos de 12 semanas. Ya estaba listo, con muchos cambios, porque lo probamos con gente del Instituto Mexicano de Seguro Social, con gente de nutrición, con gente del Tec Salud, con muchos neumólogos, y siempre escuchando la retroalimentación y haciendo los cambios y cada vez mejorándolo, pero en un tiempo récord de 2 semanas logramos hacer todo esto. A poco más de un año de que se desatara la crisis por COVID en México, es imposible saber cuántas vidas fueron salvadas gracias al diseño, fabricación y distribución de este respirador. Quienes han estado en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 reconocen que esta herramienta fue una aportación valiosa para hacer frente a la pandemia, y quienes participaron en el proyecto tienen la satisfacción de haber colaborado con su tiempo y trabajo a esta causa. De hecho, sí sirvió ya para justo el segundo repunte. Ya incluso había más unidades manufacturadas y al menos en nutrición pues contábamos de base con 3 de entrada, por ejemplo, en un área que carecía con más que eso. Entonces, sí nos apoyó mucho en ese sentido. Creo que no sentimos el desabasto como al inicio. Realmente fue una suma de inteligencias y de opciones creadas por estas inteligencias, ¿no? Al final, el ventilador que se creó fue un ventilador mucho más allá de lo que esperábamos. Era un ventilador económico, era un ventilador portátil y era un ventilador seguro en cuanto a la cantidad de aire que aportaba, la cantidad de volumen que le aportaba al paciente. Nos dio muchos aprendizajes. El primero, y creo que de los más importantes, es ver lo que podemos lograr en México si podemos conjuntar lo que es el gobierno, la academia y la iniciativa privada. Podemos hacer cosas muy impresionantes en muy corto tiempo y en tiempo récord. Fue una excelente experiencia. En lo personal me siento muy afortunado porque yo definitivamente el ventilador es un testimonio de cuando instituciones, empresa privada y gobierno trabajamos de la mano, se pueden crear cosas fabulosas.